Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365, la Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año, día 183. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, versículo 18. Caleb, hijo de Jezrón, tuvo hijos con su esposa Azuba y con Geriot. Estos fueron sus hijos: Jezer, Sobab y Ardón. Cuando Azuba murió, Caleb tomó por esposa a Efrata, con la que tuvo su hijo Hur. Hur fue el padre de Uri, y este lo fue de Bezalel. Cuando Jezrón tenía 60 años, tomó por esposa a una hija de Maquir, padre de Galaad, y tuvo con ella a su hijo Segub. Segub fue el padre de Yair, y fue dueño de 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Gesur y Aram le quitaron los campamentos de Yair y Kenat, y sus aldeas. En total le quitaron 60 pueblos. Todos estos fueron los descendientes de Maquir, padre de Galaad. Después de que Jezrón murió, en Caleb, Efrata, Abías, la esposa de Jezrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jeramel, primogénito de Jezrón, fueron Ram, el mayor, Buná, Orén, Osén y Ahías. Jeramel tuvo otra esposa, la cual se llamaba Atará. Esta fue la madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénitos de Jeramel, fueron Maás, Jamín y Eker. Hijos de Onam, Samai y Yada. Hijos de Samai, Nadab y Abisur. La esposa de Abisur se llamaba Abijail, con la que tuvo a Ahban y Molid. Hijos de Nadab, Seled y Apallín. Seled murió sin tener hijos. El hijo de Apallín fue Isí. El hijo de Isí fue Sesán, y el hijo de Sesán fue Ahlai. Los hijos de Yada, hermano de Samai, fueron Jeter y Jonatán. Jeter murió sin tener hijos. Hijos de Jonatán, Pelet y Sasá. Estos fueron los descendientes de Jeramel. Sesán no tuvo hijos sino hijas, y tenía un esclavo egipcio llamado Yarha. A este le dio por esposa una de sus hijas, la cual fue la madre de Atai. Atai fue el padre de Natán. Natán fue el padre de Sabat. Sabat fue el padre de Eflal. Eflal fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Jehú. Jehú fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Eles. Eles fue el padre de Elasá. Elasá fue el padre de Sismai. Sismai fue el padre de Salún. Salún fue el padre de Jecamías. Y Jecamías fue el padre de Elisama. Descendientes de Caleb. Los hijos de Caleb, hermano de Jeramel, fueron Mesá, el primogénito, que fue el padre de Sif, y Maresá, que fue el padre de Hebrón. Hijos de Hebrón: Coré, Tapúa, Requen y Semá. Semá fue el padre de Raham, que fue el padre de Jorcoán. Requem fue el padre de Samai. Samai fue el padre de Maón. Maón fue el padre de Betsur. Efá, concubina de Caleb, fue la madre de Harán, Mosá y Gasés. Harán fue el padre de Gasés. Hijos de Yadai: Regem, Yotán, Gesán, Pelet, Efá y Sagaf. Macá, concubina de Caleb, fue la madre de Seber y de Tirhaná, y también de Sagaf, que fue el padre de Madmana, y de Seba, que fue el padre de Macbena y de Gibeá. Además, Caleb tuvo una hija llamada Aksa. Estos fueron los descendientes de Caleb. Los hijos de Hur, primogénito de Efrata, fueron Sobal, padre de Kiriat Jearim; Salmá, padre de Belén; y Jaref, padre de Bet Gader. Los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroé, la mitad de los manahatitas; las familias de Kiriat Jearim, los itritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de quienes proceden
los soratitas y los estaolitas. Hijos de Salmá: Belén, los netofatitas, Aterot Bet Joab, la mitad de los manahatitas, los soreitas y las familias de los escribas que vivían en Jabes, es decir, los tirateos, los simateos y los sucateos. Estos fueron los kenitas, descendientes de Hamat, padre de la familia de Recab. Hijos de David. Estos fueron los hijos de David, nacidos de Hebrón. Su primogénito fue Amón, hijo de Ahinoam la Jezreelita. El segundo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. Y el sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. En Jerusalén reinó 33 años. Allí le nacieron Simá, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, la hija de Amiel. Tuvo también a Ibhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefec, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet, 9 en total. Todos estos fueron hijos de David, sin contar los hijos que tuvo con sus concubinas. La hermana de ellos fue Tamar. Descendientes de Salomón. Estos fueron los descendientes de Salomón en línea directa: Roboán, Abías, Asá, Josafat, Jorán, Ocosías, Joás, Amasías, Azarías, Jotán, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón y Josías. Los hijos de Josías fueron Joanán, el primero, Joacim, el segundo, Sedequías, el tercero, y Salún, el cuarto. Los hijos de Joacim fueron Jeconías y Sedequías. Los hijos de Jeconías, el desterrado, fueron Salatiel, Malquirán, Pedaías, Senasar, Jecamías, Osamá y Nedabías. Los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán y Hananías. Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos 5: Jesubá, Oel, Berequías, Hasadías y Yusab Gesed. Los descendientes de Hananías fueron Pelatías e Isaías, y también los hijos de Refaías, los de Arnán, los de Abdías y los de Secanías. Los descendientes de Secanías fueron Semaías y sus hijos Hatús, Igal, Barías, Nearías y Safat, 6 en total. Los hijos de Nearías fueron Elioenai, Ezequías y Azricán, 3 en total. Los hijos de Elioenai fueron Odavías, Eliasib, Pelaías, Acub, Joanán, Delaías y Ananí, 7 en total. Descendientes de Judá. Los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Hezrón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumai y de Lahad. Estas fueron las familias de los soratitas. Los hijos de Etam fueron Jezreel, Isma e Idbas. La hermana de ellos fue Hazelelponi. También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Jusá. Estos fueron los descendientes de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Asur, padre de Tecoa, tuvo 2 esposas, Elá y Nara. Nara fue la madre de Ahuzán, Efer, Temeni y Ahastarí. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Seret, Yesohar y Etnán. Cos fue el padre de Anub, de Sobedá y de las familias de Ajargel, hijo de Harún. Nuevo Testamento. Hechos capítulo 21, versículo 27. Arresto de Pablo. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: «Israelitas, ayúdennos».
Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes había visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo, cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad, a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando, ¡que lo maten! Pablo se dirige a la multitud. Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante, ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo, por favor, permíteme hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo, «Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa». Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó, «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», pregunté. «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues», me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. «¿Qué debo hacer, Señor?», le pregunté. «Levántate», dijo el Señor, «y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas». Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observa la ley y a quien respetaban mucho los judíos que allí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, «El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre». Cuando volví a Jerusalén mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba. «Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí». «Señor», le respondí, «ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban». Pero el Señor me replicó, «Vete,
yo te enviaré lejos a los gentiles. Antiguo Testamento, Salmo 79, versículo 1. Oh Dios, los pueblos paganos han invadido tu herencia, han profanado tu santo templo, han dejado en ruinas a Jerusalén, han entregado los cadáveres de tus siervos como alimento de las aves del cielo, han destinado los cuerpos de tus fieles para comida de los animales salvajes. Por toda Jerusalén han derramado su sangre, como si derramaran agua, y no hay quien entierre a los muertos. Nuestros vecinos hacen mofa de nosotros. Somos blanco de las burlas de quienes nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Vas a estar enojado para siempre? ¿Arderá tu celo como el fuego? Enójate con las naciones que no te reconocen, con los reinos que no invocan tu nombre, porque a Jacob se lo han devorado y al país lo han dejado en ruinas. No nos tomes en cuenta los pecados de ayer. Venga pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre ayúdanos, por tu nombre líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué van a decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Permítenos ver y muéstrales a los pueblos paganos cómo tomas venganza de la sangre de tus siervos. Que lleguen a tu presencia los gemidos de los cautivos, y por la fuerza de tu brazo, salva a los condenados a muerte. Señor, haz que sientan nuestros vecinos 7 veces y en carne propia el oprobio que han lanzado contra ti. Y nosotros, tu pueblo y ovejas de tu prado, te alabaremos por siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. El Salmo 79 es un lamento nacional que data de la época del exilio de Judá en Babilonia. El versículo 11 hace eco al lamento de los israelitas cuando eran esclavos en Egipto. Dios había visto la aflicción de su pueblo y había escuchado sus gemidos. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 2, versículo 24. Muchos siglos más tarde, los exiliados en Babilonia también gimieron por el momento de su liberación y oraron para que el Señor se levantara y les liberara con su brazo fuerte. Esto nos puede hacer pensar en las áreas de nuestra vida en las que también necesitemos liberación, algo que no podamos dejar de ver, escuchar, participar, hacer, algo que no podamos dejar atrás, algo con lo que estemos luchando y necesitemos del poder de Dios para poderlo superar. Dios liberó a su pueblo tanto de la esclavitud en Egipto, como ya hemos leído en capítulos anteriores, como del exilio en Babilonia. Él no solo es capaz de liberarnos hoy, sino que está más que dispuesto a hacerlo. Entreguémosle eso con lo que estemos luchando y dejemos que Dios se glorifique en nuestra vida. Dios te bendiga.